La semana pasada vimos que seamos, ¿cuál es el eslogan de esta serie? Rápido para oír, lentos para hablar. Rápidos para oír, lentos para hablar. Lentos para hablar. Que todos queremos la misma cosa, ser escuchados y ser entendidos. Todos buscamos eso, que nos escuchen a nosotros, y el otro también necesita ser escuchado, o sea que todos buscamos lo mismo. Entonces debemos ser lentos para escuchar. ¿A ustedes les ha pasado que muchas veces han dicho palabras que ustedes desearían tener? ¿Ustedes recuerdan las grabadoras de hace años que uno le hundía la cosa para rebobinar y usted podía volver a oír? ¿Cuántas veces hemos deseado no haber dicho algo? Hace el año, yo tuve un primo que estuvo muy enfermo, se murió hace 7 años, y el año pasado estaba yo en un jacuzzi con las compañeras del grupo de oración. Cuando llegué y me preguntó una de ellas: ay, Adri, ¿cómo siguió tu primo? ¿Cómo siguió tu primo? Y hace 7 años se había muerto. Y yo, por Dios, él se murió ya hace 7 años. Yo creo que a ella le provocó haber hundido el botoncito de y no haber dicho eso, sino haber dicho cualquier otra cosa. Porque muchas veces nosotros no pensamos antes de hablar. Las palabras, hoy vamos a hablar del poder que tienen las palabras, y vamos a hablar que la lengua es indomable. Es indomable, o sea, es muy difícil o imposible someter la lengua. Las palabras nos han forjado a nosotros desde la niñez. Nosotros, la autoestima que tenemos, lo que pensamos cuando nos miramos en el espejo, todo eso es formado por las palabras que dijeron, por las palabras que nos dijeron a nosotros, que dijeron sobre nosotros y que dijeron de nosotros. Eso forja nuestra imagen, forja matrimonios, forja nuestra vida prácticamente. Les voy a dar un dato. Se ha hecho estudios y los hombres dicen al día 7,000 palabras. ¿Quieren saber cuántas dicen las mujeres? 20,000. O sea que las mujeres somos unas súper comunicadoras. Por eso cuando el marido, el novio, el amigo, uno le pregunta: ¿cómo te fue? Bien. Porque es que ya hablaron las 6,999 palabras en la calle, entonces ya no les queda sino una más para decir. Así que no nos extrañemos y ni vamos a pedir que ellos hablen a la misma cantidad que hablamos nosotros. O sea que si nosotros decimos más cantidad de palabras al día, nosotros tenemos mayor probabilidad de embarrarla que los hombres. Y generalmente así es. Nosotros somos las que más metemos la pata en este sentido. En la época que vivimos ahorita, lo más importante para todo el mundo es poder decir lo que quiere decir, sin importar si es verdad o no es verdad, sin importar a quién hiere, a quién lastima. Simplemente la gente ahorita quiere decir lo que quiere decir por los medios que sean. Ahorita ya no solamente tenemos la palabra dicha, sino que tenemos el Twitter, tenemos los email y tenemos los chats por WhatsApp. ¿Cuántos de nosotros somos supremamente valientes sentados detrás de un computador o detrás de un celular y somos capaces de decir cosas a las personas que jamás hubiéramos sido capaces de decirlas de frente? Y eso no quita el poder que tenga una palabra por el hecho que esté escrita. Entonces, tanto como si la hablamos como si la escribimos, tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos. La lengua es tan poderosa que daña al que sea. Y sanar una herida hecha por una palabra es mucho más difícil que sanar una herida hecha en el cuerpo. La Biblia nos dice de las diferentes formas que la palabra puede herir. En el Salmo 64:3 nos dice: sus palabras hieren como espada afilada, sus palabras matan como flechas envenenadas. Y en el Salmo 143 nos dice: su lengua es aguda como de serpiente, sus palabras como veneno de víbora. Dios sabe el poder que tienen las palabras, por eso las compara con esto. También nos dice
¿qué podemos hacer para tener dominio sobre la lengua? Nos dice en Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra, callar a tiempo es de sabios. Por eso las mujeres tenemos más yerros, porque hablamos mucho más y somos menos sabias, porque dice que callar es tiempo de sabios. Callar a tiempo es de sabios. Y en Mateo 12:36 nos dice, y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Ojo pues, de cualquier palabra inútil que hayamos pronunciado. Hoy vamos a tocar específicamente el apóstol Santiago, que él habla muy específicamente acerca de la lengua en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 12. Vamos a ir paso a paso y les voy a explicar aquí cómo nos muestra Santiago el poder que tiene la lengua. Vamos a empezar con el versículo número 1 y nos dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Las personas que están en puestos de influencia, los que lideran, sus palabras pesan más que las palabras de cualquier otra persona. Las palabras de una mamá pueden pesar 100 kilos, pero las de un papá pesan mucho más que las de una mamá. Las de un líder pesan más que las de cualquier persona común y corriente, porque son personas de influencia. Entonces, si ustedes tienen posición de liderazgo en cualquier sentido, en su casa, con sus amigos, en su trabajo, sus palabras tienen mucho más poder que las palabras de cualquier otra persona. Al igual que la calidad de la palabra tampoco es lo mismo. Usted necesita muchas palabras positivas para poder olvidar una palabra negativa que se haya dicho. Y el tiempo de recuperación de las palabras no es igual. Uno cuando le dice algo a alguien, uno pretende que apenas, uno se da cuenta que se equivocó y le dijo una cosa maluca y uno, ay no, venga, qué pena con usted, yo me equivoqué. Y uno quiere que la persona inmediatamente esté como si nada le hubiera pasado. Ay, pero usted ¿por qué es así? Si yo le dije que me disculpara y usted ¿por qué sigue enojada? Yo les pregunto algo, si usted llega y por error cerró una puerta en el dedo de una persona y lo machucó, y usted le dice, perdón, el machucón desaparece y el dolor tampoco, la persona lo perdona, pero el dolor continúa. Exactamente lo mismo pasa con las palabras. Uno no puede pretender que algo que le haya dicho a una persona y usted se arrepiente de haberlo dicho, eso queda borrado. No, eso perdura y usted tiene que aprender a tener paciencia con eso. En el segundo versículo nos dice Santiago, entonces en el primero, las palabras de la persona que están en posición de influencia pesan mucho más que las de las personas que no tienen posición de influencia. En el segundo versículo nos dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Aquí podemos ver el poder que tiene la palabra. Nos dice que todos nos equivocamos en muchas cosas, pero dice que el que no se equivoca en lo que habla es una persona perfecta. La perfección en la Biblia quiere decir madurez espiritual. O sea, que la persona que no se equivoca al hablar es una persona madura espiritual. ¿Cómo puedes tú darte cuenta si una persona es madura espiritualmente? Cuando no se equivoca en lo que dice. O sea que tiene dominio sobre su vida. La palabra tiene un momento oportuno y nosotros debemos de reconocerlo. No es que no hablemos, sino hablar las cosas en el momento oportuno. En Proverbios 10:19 nos dice, el que domina sus labios es sabio. ¿Qué es sabio? ¿Qué es ser sabio? Saber diferenciar qué es el bien del mal. Ser sabio también es tener el conocimiento claro de la consecuencia que tiene lo que yo haga o diga. Entonces, ser sabio es el que domina sus labios. En definitiva, la lengua es la ruina del hombre. Si logramos controlar nuestra lengua, vamos a ser hombres y mujeres perfectas. A nosotros nos va a costar como 3 veces más que a los hombres ser perfectos, porque casi que hablamos 3 veces más que ellos. Ahora vamos para el versículo 3 al 5. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos,
Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Unas cosas tan pequeñas que son el freno de un caballo, el timón de un barco, pueden dominar una cosa muy grande, o sea, no hay correlación entre lo que lo domina y el tamaño de lo dominado. Igual nos está diciendo que eso se compara con la lengua de nosotros. Imagínense que la lengua mide 10 centímetros, tiene 17 músculos y nunca se cansa. ¿Ustedes cuando han visto a alguien que se canse de hablar? Ay, no, tengo la lengua como cansada de hablar, porque son 17 músculos que están muy bien ejercitados, entonces nunca se cansa. Y imagínense que la lengua hace tanto daño que Dios puso dientes y labios a ver si la refrenábamos allá adentro y no decíamos tantas bobadas, pero ni siquiera así hemos logrado mantenerla en su puesto. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que una cosa tan pequeña, una parte tan pequeña tiene una gran influencia. Por eso lo comparan con el barco y lo comparan con el caballo, porque ¿cuántos kilos pesa un caballo? Y con un pequeño freno que le meten en la boca usted lo conduce. O sea, la lengua dirige nuestra vida, nos da la dirección y la calidad de nuestra vida. O sea que la vida que tenemos la hemos dirigido a través de nuestra lengua. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice el versículo 6. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de nuestra vida. Aquí la está comparando, dice que una sola chispita puede incendiar un bosque. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron en Bogotá, cuando hubo un verano muy, muy tremendo, que en los cerros se incendiaron esos árboles allá porque estaba demasiado seco, y con que una persona bote tan siquiera una colilla de cigarrillo sin apagar adecuadamente, con eso es capaz de incendiar unos cerros completos. De la misma manera es la lengua. Con una pequeña palabra tú puedes ser capaz de incendiar una relación, acabar con ella. Eres capaz de incendiar un matrimonio, eres capaz de iniciar guerras, eres capaz de iniciar un asesinato, simplemente con una sola palabra. Y aquí dice que nuestra lengua es incendiada por el infierno, o sea que la chispa que enciende es la maldad. La maldad, o sea, el mismo demonio es el que pone esa maldad para que nosotros incendiemos ese fuego. Y nuestra lengua pone en peligro todo el cuerpo, porque cuando uno castiga a un niño porque dijo algo mal hecho, usted no le castiga solo la lengua, usted castiga a todo el muchachito. Y cuando nos divorciamos por cosas que dijimos, no nos divorciamos solo de la lengua, sino que nos divorciamos de toda la persona. O si lo mandamos a dormir al sofá, no mandamos a dormir solo la lengua, mandamos a dormir a toda la persona. Entonces, la lengua dirige el curso de nuestra vida. Nosotros hacemos daño a las personas que más queremos con el sarcasmo. El sarcasmo es una verdad disfrazada como de un dulcecito que uno cree que la gente no lo percibe. Ese es el sarcasmo. Y nosotros dañamos a muchas personas con el sarcasmo, sobre todo a nuestros seres más queridos. En Eclesiástico dice: las heridas causadas por los azotes quedan en la piel, las heridas causadas por la lengua rompen los huesos. ¿Esto qué quiere decir? Que una palabra puede herir más que una bofetada, y que una palabra se demora mucho más en cicatrizar la herida que lo que se demora en cicatrizar algo en nuestro cuerpo. Y yo creo que ustedes ahora pueden recordar palabras que les dijeron en la niñez, que los marcaron, que le dijeron que no servían para nada, que les dijeron que no eran tan bonitos. Los niños, como son de crueles en el colegio, que tú eres muy feo, o que tú hueles feo, o que contigo no nos hacemos. Esas cosas a uno se le quedan y nunca
se le olvidan. Entonces es más fácil borrar una herida, que sale una herida en nuestro cuerpo, que sale una herida ocasionada por una palabra. ¿Cómo reaccionamos nosotros generalmente cuando lastimamos a alguien con las palabras? ¡Ay, qué pena, yo no lo quise decir! ¡Ay, no, es que yo estaba borracho! ¡Ay, no, es que yo me equivoqué! ¡Ay, no, qué pena contigo! Es que fui muy honesto contigo. No, apropiémonos. Aquí dice, si empezamos un fuego de manera accidental, todavía somos responsables por el fuego que ocasionamos. O sea, hagámonos responsables de las palabras que dijimos. No nos justifiquemos, porque esas más palabras traen más daño, acaban de agravar el problema. En Santiago 7 nos dice, el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Santiago está bien crudo con la lengua. ¿Qué nos dice aquí? Que es indomable. ¿Qué quiere decir indomable? Lo que está diciendo es que no se deja someter. El hombre ha sometido todo tipo de animales, ha sido capaz de domesticar, ha sido capaz de someter elefantes, tigres, ha sido capaz de someter hasta serpientes, pero no ha sido capaz de someter la lengua, porque dice que la lengua nunca, jamás será completamente domesticada. Tú jamás eres capaz de someter completamente porque siempre habrá un factor impredecible en nuestra boca. Siempre hay algo que hay que estar vigilante, porque en cualquier momento uno salta y dice una cosa indebida. Cuando a veces uno se pule y habla lo más bonito, y al final, con una sola palabra, se tiró todo el discurso que había dicho de una manera supremamente bien elaborada. La lengua debería tener un letrero que diga peligroso, porque es peligrosa, es en cualquier momento como el veneno, que se le derrama a uno y ya lo quemó. Un ácido cáustico, cualquier cosita, en un minutico se riega y nos quema. Santiago 9 nos dice, con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá Santiago? Que nosotros somos capaces de bendecir y maldecir con la lengua. Con la misma boca que bendecimos, maldecimos. Que de nuestra boca puede brotar agua dulce y puede también brotar agua amarga. Nosotros venimos y adoramos a Dios, vamos a la Eucaristía el domingo, le decimos Dios, te amo, recibimos su cuerpo y llegamos a la casa y podemos acabar con todo lo que haya allá. O simplemente salir y en el carro mentarle la madre a cualquiera que se nos atraviese, porque así somos nosotros. La lengua tiene esa particularidad que no la tiene ninguna, o sea, la lengua es antinatural, porque dice que como tú de un árbol no puedes sacar sin un solo tipo de frutos, y aquí dice que en la boca, creyendo sacar bendición, eres capaz de sacar bendición y maldición. O sea, la boca es una cosa antinatural, la lengua hace cosas que no la hace ninguna parte de la naturaleza, que es sacar de la misma fuente diferentes frutos, y esa es nuestra lengua. Nosotros podemos amar a Dios y decirle cosas hermosas a Dios y lastimar a las personas que Dios ama. Podemos igualmente seguir utilizando, como les he dicho, yo creo que una de las cosas más dañinas para las relaciones que tenemos es el sarcasmo, y es porque no tenemos la valentía ni somos capaces de utilizar un buen lenguaje para decirle a las personas lo que verdaderamente nos incomoda de las personas. Y entonces, como no somos tan valientes, utilizamos un lenguaje que va disfrazado para poder decir una verdad que nos molesta de una manera incorrecta, que la otra persona nunca jamás la va a recibir de una buena manera. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros con la lengua? Si dice que es indomable. Santiago no nos dice nada. Santiago llega hasta ahí. Santiago llega y nos describe el problema y nos dice: chao,
miren a ver ustedes qué hacen, porque yo no tengo ni idea. Él no dice nada. Santiago pasa inmediatamente ahí a otro tópico completamente diferente, pero nosotros sí vamos a tratar de encontrarle solución a la lengua. Primero quiero que hagamos como una conclusión. La lengua tiene básicamente 3 funciones. La primera función es medir. ¿Cuál es? La de medir si tú eres espiritualmente maduro, si tú eres perfecto. ¿Cómo quieres saber tú si estás creciendo espiritualmente, si hay madurez en ti? Mira cómo hablas. Ponle atención a tus palabras, cómo te diriges a las personas. Ahí está tu medidor espiritual de la madurez. La segunda función de la lengua es guiar. Así como ese freno guía al caballo y como el timón guía el barco, nuestra lengua nos guía, nos da la calidad y dirección de nuestra vida. O sea que la lengua es nuestra guía porque tiene el poder para dirigirnos. Así como un policía puede decir a la derecha y todo el tráfico se va a la derecha, de igual manera la lengua dirige nuestra vida. Entonces la lengua guía. Y la tercera es que la lengua guarda. La lengua nos revela qué tipo de sabiduría hay dentro de nosotros, porque la lengua puede proteger nuestra integridad. Entonces, si hay sabiduría en nosotros, la lengua protege nuestra identidad. Esas son las 3 funciones que tiene la lengua. Entonces, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con la lengua. Aquí les voy a dar, porque a todos nos encanta que nos digan, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Pues yo les voy a decir 1, 2 y 3. La primera cosa es recordar. ¿Qué tienes que recordar? Que las palabras son supremamente poderosas, que no hay nunca una palabra neutra. Una palabra siempre tiene o una connotación positiva o una connotación negativa, pero no es neutra. Entonces tienes que recordar que en tu boca hay mucho poder, que tienes mucho poder, y entre más nivel de influencia tengas tú, más poder hay en tus palabras. Eso es lo primero que tienes que hacer, recordar. Lo segundo es rendir. Rinde esta arma poderosa ante Dios. Lo que nos dice Romanos 12:1: cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo y santo a Dios. Entonces ofrezcámosle a Dios, rindámosle de la lengua, entreguémosle eso, digámosle: Señor, esto que tiene un veneno mortal, porque dice que nuestras palabras son como el veneno de las serpientes, por favor te la rindo. Esto que se sale del control, de mi control, te pido por favor para que tú la controles a través de mí. Y que le digamos a nuestro Padre: recuérdanos que seamos rápidos para oír y lentos para hablar. Y la tercera cosa que vamos a hacer es confesar. Cuando te equivoques, cuando digas algo inapropiado, reconócelo, no te justifiques, pide disculpas, pero no te justifiques, no aumentes más palabras, que eso complica más la situación. Simplemente di: qué pena, lo siento mucho, y ya, con eso no tienes que agregar nada más. Apoderémonos de nuestras palabras cuando ya hemos iniciado un incendio. Apropiémonos del sarcasmo en nuestra vida y saquémoslo de ahí. Seamos conscientes de los sarcasmos. Yo era una persona muy sarcástica y me costó mucho trabajo hacerme consciente cuando utilizaba el sarcasmo, porque me parecía muy chévere hacer chistes, pero a expensas de los demás, o del defecto del otro, o de la vulnerabilidad del otro, y me costó trabajo hacerlo. Pero en verdad, y a mí me encanta porque yo decía que eso era humor negro y me parecía muy gracioso, pero es muy chévere cuando uno le está haciendo el humor negro al otro, pero cuando le hacen a uno no es tan chévere. Entonces, dándome cuenta que a mí no me agradaba tanto cuando lo hacían hacia mí, entonces dije: no es tan chévere hacerlo hacia los demás. Entonces saquemos el sarcasmo de nuestra vida. Recordemos, las palabras de los padres pesan mucho más. Por favor, papás, pongamos atención a lo que le decimos a nuestros hijos, cómo nos dirigimos a ellos, cómo les decimos que una tarea no quedó bien realizada, cómo nos aproximamos a ellos. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, porque nuestras palabras pesan más y por ende
duran más tiempo y son más difíciles de olvidar. Hijos, acordémonos que para los padres las palabras de los hijos pesan más que cualquier otra palabra. Para los papás, sea de la edad que sea el hijo, chiquito, mediano o grande, cuidemos nuestras palabras hacia nuestros padres, porque para ellos la palabra que más pesa es la de sus hijos. Mujeres, el ego de los hombres es muy frágil. El ego del hombre es muy frágil. Por favor, cuidemos las palabras de no destruir el ego de nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros, nuestras parejas, nuestros novios. El hombre tiene un ego muy frágil y uno a veces, porque dice, ay no, es que este tiene el ego muy encaramado, yo se lo voy a bajar. No, ese no es el oficio de nosotros, ese no es el oficio nuestro. Tenemos que cuidar eso porque para ellos es muy difícil olvidar cuando nosotros decimos cosas que afectan su ego. Y hombres, honren a las mujeres con sus palabras. Para nosotras las mujeres es muy importante ser honradas por los hombres, ser honradas. Entonces, hombres, honren a las mujeres con sus palabras, cuídenlas. No digan cosas, ni estás gorda, ni estás fea, ni hueles maluco, ni nada de esas cosas, porque hay que honrar a las mujeres. Otra recomendación, de pronto nosotros crecimos en hogares donde nuestros padres tenían unos dichos muy malucos, que ellos eran dichos populares, pero esos dichos como que lo minimizan a uno. Yo recuerdo mucho un dicho que a mí no se me sale del corazón, que lo decía mi abuela, me lo decía, era: cría cuervos y te sacarán los ojos. Para mí eso era un dardo encendido en mi corazón, tanto que yo no lo olvido, no olvido nunca ese dicho. Yo me imagino que en las vidas de ustedes, ojalá no, sus padres dejaron sembrado algún dicho en el cual ustedes se sintieron subestimadas por ese papá o esa mamá, o se sintieron subvalorados. Cuidemos eso, no continuemos con el círculo, porque esas cosas se fijan en nuestro disco duro, se fijan en nuestro cerebro y nosotros sin darnos cuenta lo repetimos en las demás generaciones. Entonces hagamos un alto y cortemos con esos ciclos en los que nosotros vamos enlazando a nuestras generaciones futuras en esos dichos que no tienen nada de edificante, sino por el contrario minimizan a la persona. Háganse conscientes y verán de todos esos dichos que nuestros padres utilizaban para referirse a nosotros o para decirnos, llamarnos la atención de cualquier manera, y verán que eso se queda aquí, eso no lo saca nadie. Entonces rompamos el ciclo. Si la lengua no puede ser domada, si ustedes tienen un animal en su casa que usted está seguro que no lo ha domado completamente, ¿usted cómo tiene que estar? Vigilante. Imagínense que a mi esposo le encantan las tarántulas, cosa loca, ¿no? Le encantan esas tarántulas así, y cuando él estaba soltero tenía una tarántula y se llamaba Calígula y la tenía metida en un acuario. Pues resulta que Calígula se le salió un día del acuario, entonces en la casa no durmió nadie buscando a Calígula, ¿dónde estaba la famosa Calígula? Exactamente lo mismo hacemos nosotros cuando sabemos que nuestra lengua no está domada. Hay que vivir muy vigilante de lo que decimos. Tenemos que estar muy, porque si no, con esa lengua, acuérdese que nuestra lengua las palabras son el veneno de una serpiente. Así como las tarántulas tienen veneno, y allá en la casa de Germán tenían que estar todos pilas que no fueran a acostarse encima de Calígula, pues apenas encontraron a Calígula, pues le dijeron a don Germán: hágame el favor y mata a ese animal porque no queremos vivir más con esta zozobra aquí en esta casa. Y él la mató y la disecó. La tenía igualmente en el acuario, pero muerta. La amaba, él le encantaba su Calígula. Igualmente piensen cuando vayan a hablar, acuérdense de la araña de Germán, y van a tener mucho cuidado de lo que van a decir y a quién van a picar con ella, a quién le van a depositar su veneno mortal en sus vidas. Entonces la lengua ¿y quién nos va a ayudar a esto? Dios.
nosotros le vamos a pedir a Dios que nos ayude a controlar ese veneno mortal que tenemos en nuestra boca. Nosotros somos capaces, o sea, la lengua es tan potente que usted es capaz de hacerle daño a alguien que ni siquiera está al lado suyo. Dígame, ¿qué arma es capaz de hacer eso? Que usted es capaz de pegarle un tiro a una persona que está a kilómetros de distancia de aquí y es capaz de matarla, solamente con la lengua. Y tenemos el poder de hacerlo. Tenemos el poder de destruir nuestra vida. Con que digamos cosas incorrectas delante en el trabajo, con eso ya no tenemos trabajo y podemos estar en la ruina económica. O sea, que la lengua es algo muy, 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 muy poderoso. Entonces, el fin no se trata solamente de cuidar nuestras palabras, sino de cuidar ¿qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Que de lo que hay en el corazón abunda la boca. Entonces, si lo que sale de mi boca es veneno, por eso si tú no yerras al hablar, estás hablando de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque si tu corazón está en paz, si tu corazón está conectado con Dios y si tu corazón está lleno del amor de Dios, de tu corazón, tu boca solo va a hablar lo que hay en tu corazón, amor. Entonces te va a mostrar madurez espiritual. Pero si en ti no está el amor de Dios, si en tu corazón no se ha llenado del amor de Dios y hay todavía mucha amargura y mucho dolor ahí, cuando tú hables lo que sale es lo que está en ese corazón. Esa amargura, que esa amargura es un veneno que uno destila a través de las palabras. Por eso es que Santiago nos dice que el que no se equivoca en el hablar está diciendo que es un hombre perfecto. Entonces, mi invitación hoy es para que vamos a caminar hacia esa perfección. Yo quiero invitarlos hoy para que le entreguemos a Dios este arma mortal que tenemos detrás de los labios y de los dientes. Mire, tiene que pasar 2 puertas para poder salir. 2, ¿cómo es que se dice? 2 barreras para poder salir, los dientes y los labios. Y aún así hemos hecho tanto daño con ellas. Hemos encendido tantos fuegos. Hemos encendido tantos fuegos con la lengua que todavía no somos ni siquiera conscientes de las consecuencias que han tenido las palabras que nosotros hemos pronunciado tantas veces en nuestra vida. Yo quiero invitarlos en este momentico, primero, para que nos hagamos conscientes de esas palabras que algún día nos dijo alguien, que las tienes clavadas en tu corazón, que te duelen todavía. Si están ahí frescas y las puedes recordar, es porque aún esa herida de que esas palabras ocasionaron está presente en tu vida. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a recordarlas. Tal vez un dicho de mamá, tal vez algo que te dijo tu papá. Posiblemente fue algo que te dijeron en la escuela, en el colegio, un profesor. Esas personas que influían y nos dijeron que si éramos brutos, que no nos podíamos aprender esa lección.